Mi nombre es Sebastián Escobar, yo soy estudiante de psicología en la UPB. También, y creo que eso es una de las partes por la que estoy acá en esta entrevista. Yo soy una persona que desde muy pequeño ha tenido depresión y eso es algo con lo que yo he tenido que luchar gran parte. Y más que acá de estar como un rol como psicólogo, como, como de enseñar lo teórico y de repetir lo mismo, es como dar algo de lo que es esa experiencia, porque muchas veces mucha descripción del trastorno, mucho de cómo tratarlo, pero eso a la persona no le termina diciendo nada, no la termina ayudando nada. Bueno, parce, a ver, las primeras preguntas que yo te quería hacer era más o menos, a ver, ¿cuáles son los síntomas de una depresión? ¿Uno cómo sabe que tiene una depresión? ¿Y cuáles son los factores que empeoran este estado emocional? O sea, ¿qué son las cosas del ambiente o las cosas en general que empeoran la situación? Bueno, con respecto a los síntomas, pues primero me parece como importante puntualizar algo desde hablar de los síntomas, que realmente la depresión es un fenómeno muy complejo y normalmente solemos escuchar lo de que no lo deberíamos asociar con tristeza, que no lo deberíamos asociar con cosas como simplemente el hecho de estar triste. Pero yo creo que ahí es importante puntualizar que es que de depresiones hay depresiones de depresiones, y eso termina siendo un fenómeno muy amplio. Entonces yo creo que como para entender estas partes de los síntomas es como pensar primero en este esquema que planteaba Beck, que él lo llamaba la tríada cognitiva. Entonces él va a hablar de que en muchos trastornos, pero él lo habla principalmente desde la depresión, se ven como tres factores principales, y es pensamientos negativos sobre sí mismo, pensamientos negativos sobre el mundo y pensamientos negativos sobre las otras personas. Y entonces de ahí es que podríamos ir pensando el cómo eso afecta a las personas. Yo mencionaba lo de la tristeza porque eso va mucho de persona en persona. O sea, unos pueden manifestar la tristeza como parte de la depresión, pero otros no. Pero ya retomando esto de la triada, entonces los síntomas que son, usted ve, por ejemplo, un aislamiento social, puede ver pensamientos o ideaciones suicidas, problemas para dormir, pero más que todo lo principal acá es el no ser capaz de disfrutar de las cosas como cualquier otra persona lo haría, o más que todo las cosas que a esa misma persona le gustaban antes, ya simplemente no las disfruta. Eso es como el más principal, porque hay otros síntomas muy variables que se comparten con otros trastornos. Por ejemplo, lo que dije, como el sueño, el de la alimentación, el comer en exceso o no comer nada. Entonces, como que lo importante para puntualizar, para diferenciar la depresión de otros trastornos, es cómo se ve a sí mismo, cómo tiene una imagen pesimista, y lo que va a hablar principalmente es que yo no sirvo para nada, me puedo esforzar todo lo que quiera y todo lo que yo vaya a hacer es un fracaso. De pensamientos sobre las otras cosas, no es que la otra gente no me entiende, o simplemente a ellos yo no les importo. Del mundo son estas ideas que se repiten de no, es que la vida no tiene sentido, ¿para qué voy a vivir más? Bueno, dentro de los factores que pueden hacer que una persona tenga depresión, están, pues como en casi todos los trastornos, uno de los factores cruciales es la infancia, y es el relacionarse con las demás personas. Lo que pasa con hablar de estos factores de riesgo es que eso se hace muy complicado. Se hace muy complicado porque, como dije, en cada persona eso termina siendo una vivencia muy particular, y entonces desarrollar la depresión, o sea, sí se hablan de ciertos factores genéticos que ahí pueden influir principalmente, y se habla, no sé, de que puede ser una falta de ciertos neurotransmisores, también que es cierta inflamación
en una zona específica del cerebro. Pero realmente esos simplemente son factores que decir que eso le va a causar la depresión termina siendo muy complicado. Pero también pueden influir cosas como el entorno social, que a la persona, por ejemplo, en su infancia no se le valide mucho este aspecto de que él haga cosas y se le sientan recompensadas. O por ejemplo, el tener un apoyo afectivo ahí, por ejemplo, el consumo, pero pues por el lado del consumo puede haber algo complicado, porque por ejemplo uno va a ver, pues si estudios, eso es lo que hablan muchos en torno del alcoholismo y el tabaquismo, y eso se vuelve más que todo un debate, y es porque no se sabe bien si es que el tener depresión aumenta el consumo de ellos o consumir eso puede causar depresión, pero sí, sigue siendo un factor de riesgo ahí, el que si usted tiene eso es más probable, pues que consuma, tiene más probabilidad de tener depresión. Bueno, a ver, y te quería preguntar dos cosas muy puntuales. Uno, ¿cómo apoya a un ser querido que tiene depresión? Uno, ¿cómo se da cuenta que ese ser querido está pasando por una depresión? Y la terapia de verdad termina ayudando, o sea, simplemente con ir a un psicólogo, hablar, termina ayudando en algo a la depresión. Bueno, el acompañamiento para para las personas con depresión, realmente se tiene que hacer desde un enfoque multidisciplinar. Porque, a ver, lo principal, porque muchas veces hay que tomar algo importante, si hay que acudir a alguien, lo primero que hay que hacer es donde un médico general. ¿Por qué? Porque es que muchas veces esto se puede deber a un factor médico y uno puede no saberlo, pero hay que ir. Por ejemplo, está el caso de la tiroides, de que eso es muy común, que personas con tiroides, pues con problemas en la tiroides, empiecen a mostrar depresión y simplemente regulándola ya vuelven a estar mejor y ahí no hay como un problema psicológico al que tratar. Ya a partir de esa evaluación, lo principalmente, más que todo en depresiones muy prolongadas, es ir al psicólogo, pero también con un acompañamiento de psiquiatría. No porque psiquiatría acá terminaría siendo importante, no porque los medicamentos le vayan a curar nada, sino porque muchas veces estos sentimientos de angustia tan incapacitantes de la depresión simplemente no ayudan para nada a que usted se mejore. Y entonces en este caso el acompañamiento con psiquiatría ayudaría con estos síntomas para que la persona pueda ya ir a un acompañamiento psicológico con los síntomas menores y ya hacerse el proceso que le ayude a mejorar. Ya hablando de los psicólogos, pues esto es como lo recomendable, pero ya como hablando un poquito más desde la experiencia, creo que acá hay que tener en cuenta algo, y es que realmente tratar la depresión mediante la psicología es muy complicado, porque esos suelen ser personas muy resistentes al tratamiento. Como les estaba comentando, esas ideas que ellos tienen son algo tan difícil de pelear, algo tan difícil de debatir. De hecho, una de las propuestas que se ponen con las depresiones es debatirle estas ideas que se pueden llamar irracionales, pero realmente uno lo que se termina encontrando es que no, esas ideas son algo tan crucial, tan fundamental en la vida, que simplemente quitárselas termina siendo un trabajo casi que imposible. Entonces muchas veces se termina abandonando el tratamiento. Yo creo que lo que principalmente se debería hacer desde la psicología es simplemente un ayudar a crear hábitos, por muy complicado que pueda ser. Por eso digo que termina siendo como fundamental esto de los medicamentos que bajen la angustia para poder la persona hallar mejor su vida y empezar a retomar estos hábitos, que no haga las cosas porque le gusten ya tan siquiera, que simplemente las haga porque, así suene muy feo, hay que responderle a la sociedad. Como dirán, eso de cierta forma es vivir por inercia. Esto puede sonar muy pesimista, pero es que curarle el sufrimiento a alguien que, como les digo, en el caso específico de alguien que lo ha llevado durante toda su vida, que es una forma de vivir, curar el sufrimiento termina siendo casi que imposible. En estas situaciones, obviamente en las otras situaciones se puede hablar, se puede acompañar acerca de mejorarle
A ver, más que los hábitos, ahí sí se podrían debatir estas ideas, pero en casos más prolongados eso termina siendo casi que una misión imposible. Si lo que se puede hacer con esas personas es simplemente como generarles hábitos y esas cosas, uno ahí podría pensar cuál es el labor del psicólogo acá. Yo creo que eso es algo en que la psicología tendría que estudiar más, porque desde mi opinión, en cuanto a tratamientos para este tipo de depresiones crónicas, están en pañales, porque no hay mucha propuesta de intervención más allá de que la persona se desahogue y ya.